Buenos días con todos. En esta oportunidad le voy a hacer la exposición sobre tumores oligodendrogliales y epidemiarios. Entre los objetivos se encuentran identificar las principales entidades y reconocer sus características principales en imágenes. Asimismo, conocer los principales diagnósticos diferenciales de esas entidades. Tenemos entonces dos grandes grupos en estas dos entidades, los oligodendrogliales y los epidemiarios. Dentro de los oligodendrogliales tenemos el oligodendroma, propiamente dicho, el puro, luego el oligodendroma anaplástico. Dentro de los epidemarios tenemos el subepidemoma, el epidemoma y el epidemoma hemeroespinal. Los oligodendromas, a su vez, entonces, se van a dividir en dos, ¿no? Oligodendroma bien diferenciado y el oligodendroma anaplástico. Comenzamos con el oligodendroma puro, ¿ya? Es el grado 2 de la Organización de la Salud. Estas tumores tienen una incidencia en la edad adulta, ¿ya? Su localización suelen ser predominantemente a nivel del lóbulo frontal, ¿sí? Posteriormente, en segundo lugar, su localización suele ser en el lóbulo temporal. Y esto surge en la unión de la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿sí? ¿Ya? Suelen ser expansivos, ¿sí? A nivel macroscópicamente, como se observa en el esquema, tiene un aspecto carnoso, ¿no? Un aspecto carnoso como se observa en la imagen gráfica. A su vez, tienden a remodelar la calota adyacente, ¿no? Se observa como hay remodelación por medio de esta lesión expansiva. Ahora, suele existir calcificaciones en el 20 a 91% de los casos. Como se observa, bueno, que en esta tomografía de cráneo axial, eh, mm, sin contraste, entonces vemos una lesión hipodensa expansiva, ¿no? Y que está en el lóbulo frontal derecho, a nivel córtico, subcortical, eh, y contacta con en contacto con la calota, ¿sí? Eso mejor se va a ver en la ventana ósea. Posiblemente tenemos la mejor resolución la caracterización de estas lesiones es en la resonancia magnética, como se observa en las siguientes imágenes, ¿no? Tenemos la lesión, esta es una resonancia en T1, en donde se observa una lesión sólida, perdón, quística, hipointensa, expansiva en el córtico subcortical. En la siguiente imagen se observa un T2, ¿ya? En donde se observa la hiperintensidad. Es bordes, como se observa, parcialmente definidos, ¿no? En la siguiente secuencia de difusión, perdón, de ADC, se observa que no, en este oligodroma no tiene restricción a la difusión. En la siguiente imagen es un T1 con contraste, en donde vemos, va a observar una sutil o nula realce a la ausencia de contraste. Dentro de los oligodromas, tenemos otro caso, un paciente de 45 años, en donde se observa esta lesión perdón, en esta tomografía axial, sin contraste, una lesión expansiva, con presencia de imágenes hiperdensas de densidad cálcica en el lóbulo frontal derecho, ¿sí? Como señala la flecha. Entonces, este va a estar asociado a lo que es calcificaciones, ¿sí? Eh, no suele asociarse también a un edema vasogénico, no, como suena acá. En la siguiente imagen de tomografía axial, vemos la lesión hipodensa, acá, algo sutil, a nivel córtico subcortical del lóbulo, entonces, temporal derecho. En esta tomografía eh, de ventana ósea, vemos entonces como la flecha señala, se destaca en esta imagen la remodelación adyacente de la tabla interna, ¿sí? De la parte ósea, ¿no? En las siguientes imágenes, en resonancia, en esta imagen, donde señalo, es un T1,
un T1 sin contraste, en donde se observa una sutil hipointensidad, ¿no? A nivel cortical. La siguiente imagen es un T2, secuencia T2, donde vemos parcialmente caracterizado en sus bordes de la lesión, ¿no? Que es a nivel córtico subcortical. ¿Mm? Igualmente, en coronal, en un nuevo contraste, vemos o se observa la lesión, ¿no? Expansiva. En la siguiente imagen, en una resonancia, vemos la lesión expansiva, ¿no? Y vemos su extensión, cómo se expande hacia el lado contralateral del lóbulo frontal izquierdo. Y en este caso señala la flecha su expansión en contacto con la parte ósea. En las siguientes imágenes se observa igualmente el oligodrema, ¿no? Se observa la parte de una tomografía, no, perdón, una resonancia, en este caso, con contraste, en un único contraste, y vemos la lesión expansiva en el lóbulo temporal, expansiva, ¿no? Y que oblitera la parte de las cisternas ambiens. En este caso, vemos la lesión expansiva en un T2, la lesión expansiva y que desplazan las estructuras adyacentes. La siguiente imagen es una perfusión en donde vemos que esta lesión, en el oligodrema, no tiene una predominantemente vascularización. Luego, hay que ver también las diagnósticos iniciales en que se va a tener en cuenta que esto con el glioma en mariposa, como observa que esta lesión del glioma va a tener una extensión hacia el lado contrario, ¿verdad? Hacia el lado, en este caso hacia el lado derecho. Vemos también el realce. Vemos acá en este resonancia un T1 puro, y en la siguiente imagen un T1 con contraste, en el que va a tener una sutil puntiforme, como se ve en la flecha, un realce. El oligodroma, entonces tenemos aquí anaplástico, y es el otro diferencial del oligodroma puro, es el grado 3 de la Organización de la Salud, ¿ya? Es una masa redonda, ovalada, márgenes mal definidos, igualmente de localización forofrontal, como se observa en el gráfico, ¿no? Involucra la corteza y la sustancia blanca subcortical. Puede tener también calcificaciones, ¿sí? Como se observa en la imagen de estas dos tomografías, en la parte inferior se observa una tomografía axial, entonces, sin contraste, y en la parte superior, tomografía axial de partes blandas con contraste, donde indica la imagen una lesión expansiva ¿no? Que infiltra las estructuras adyacentes, parcialmente, tumores parcialmente definidos, ¿sí? Asociado también a lo que es este edema vasogénico. ¿Bien? En este caso, al no tener resaltan estas imágenes hiperdensas, en este caso de tomografía sin contraste, prácticamente con calcificaciones, ¿no? En la imagen superior, con contraste, vemos un realce parcialmente periférico de esta tomografía. En las imágenes inferiores de resonancia tenemos un T1 sin contraste, donde vemos la lesión expansiva asociada a vasogénico y involucrando la corteza y la sustancia blanca, ¿m? ¿Ya? De bordes parcialmente también definidos. En la siguiente secuencia es un T2, permanentemente se ve quístico. En la siguiente imagen, en una secuencia en T1 con contraste, se va a observar un realce a la secuencia de contraste, como se indican las flechas, ¿no? Y aquí, entonces vamos a ver que en su centro probablemente tenga necrosis o algo quístico. Las siguientes imágenes vamos a observar una resonancia en T2, igualmente las lesiones expansivas
en lo que es en el lóbulo parietal. Luego, acá también, igualmente aquí, ya hay un T1, un contraste, que vemos que la lesión desplaza la línea media. A su vez, el realce el contraste. En las siguientes imágenes, en el aspecto inferior, vemos el ADC, el coeficiente de difusión aparente, en que vemos a ver la restricción a la difusión. Suelen restringir el oligodoma anaplásito. Igualmente, en estas imágenes, en este caso, un paciente de 38 años, adulto, en el que vemos en esta tomografía axial de parte blandas, la lesión con presencia de calcificación. La tomografía sin contraste y adyacentemente se observa la lesión expansiva y el edema vasogénico adyacente. A su vez, vemos el engrosamiento de las partes blandas adyacentes. Igualmente, aquí en la resonancia, en T2, la lesión expansiva, vemos en las puntas flechas el edema vasogénico adyacente periférico a la lesión. En una tomografía T1 con contraste, se destaca aquí el realce a la ausencia de contraste. Asimismo, en el aspecto inferior de estas imágenes, en axial, en resonancia, observamos en una secuencia en T1 de infiltración adyacente, o también lesiones secundarias. En otro grupo, son los epidimarios. Esos grupos epidimarios suelen localizarse, tienen su localización más frecuentemente en los que ponemos en la fosa posterior, que es un gran porcentaje, 60%. A su vez, tenemos los epidemios supratentoriales, en un 30%, y epidemioma de la médula espinal, un 10%. Esos, a su vez, tienen las clasificaciones en sus alelos, como se observa en la fusión ya IMLA-D1, y es ahí donde van a tener su origen. Entonces vamos a describir cada uno de ellos. Tenemos el epidemioma infratentoriales, que son los más frecuentes. Como se observa en la imagen, se va a localizar en el piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Son masas heterogéneas, lobuladas, pueden presentar calcificaciones hasta en el 50% de casos, cambios quísticos, y lo más característico de esta lesión es que tienen a hacerse plásticos. Plásticos se denomina a que se introducen fácilmente hacia estructuras como son el agujero de Magendie, que es la parte por donde se indica mi flecha, es la parte más, es la medial, ¿no? Y en ambos lados, lateralmente, son los agujeros de Luska. Entonces, ya sea por el agujero de Luska o Magendie, estos, eh, estas secciones se introducen, lo cual se denominan como epineumas plásticos, que fácilmente se introducen. Pueden contener también a veces hemorragia variable y la apariencia heterogénea solidoquísticas. Entonces, como se observa en la imagen, en una tomografía, perdón, resonancia de uno, vemos que como que la lesión expansiva ocupa el cuarto ventrículo. En esta resonancia se me caracteriza mejor por la presencia de contraste en vemos como realce de la lesión, a la vez ocupando el cuarto ventrículo. Entonces, esas dos pacientes suelen debutar con hidrocefalia obstructiva. Igualmente, acá una reconstrucción sagital de una resonancia en T2, vemos que esta lesión expansiva ocupa el cuarto ventrículo, a su vez se expande inferiormente por el agujero de Magendie hacia el externo magno, ¿no? Desplaza hasta sí mismo la parte de la cerebelo, así, y todas las estructuras adyacentes. Por ende, probablemente tenga hidrocefalia. En la siguiente, vemos como acá en la imagen la lesión expansiva se introduce hacia el canal medular por la externa magna.
En las siguientes imágenes de resonancia, vamos a ver acá en un T2, y la lesión es de señal intermedia a hipointensa, que lesión expansiva expande las estructuras adyacentes, ¿m? Como el cerebelo, ¿no? Igualmente, aquí en T2, ocupa el cuarto ventrículo. Igualmente aquí expande el cuarto ventrículo. ¿No? En esta secuencia en ADC, de difusión, coeficiente de difusión aparente, vemos que la lesión suele restringir a la difusión. En la imagen inferior vamos a observar acá primeramente una tomografía axial, en donde vemos la lesión expansiva sólida y presencia de imágenes de evidencia cálcica, ¿no? Ajá. A su vez, lesiones expansivas expanden las estructuras adyacentes. En las siguientes imágenes vemos de resonancia en FLAR. Vamos a ver que también está asociado a lo que es edema vasogénico adyacente por la lesión expansiva y el ocupamiento hacia el cuarto ventrículo. Suele también ordenarse a las contraste en un T1 sagital. Se observa el realce y mejor que la caracterización de esta lesión expansiva, infiltrando a su vez el cerebelo. En esta secuencia en T1 o contraste, en reconstrucción coronal, vemos que es una lesión sólido-quística y su realza lesión de contraste. El subepineumonoma es una lesión, yo comenté, grado 1 de la organización suele ser crecimiento lento, ¿no? Relativamente benigno, frecuentemente. A su vez, son más heterogéneas, lobuladas, interventricular. En la tomografía se va a usar hipointensa con parénquima, con contraste, un realce focal. Entonces, en este gráfico, vemos como esta lesión eh, suelen verse en el piso del cuarto ventrículo, con un crecimiento lento, suele haber calcificaciones y degeneración quística. Pueden transcurrir en su primera instancia de forma asintomática, y es por eso que se suele diagnosticar a veces en las autopsias, ¿no? A su vez, suelen también localizarse eh, también a nivel del ventrículo lateral derecho, como se ve en la imagen, en este caso en una resonancia, en un TNO, de nuevo contraste, y vemos también a la vez su ordenanza. Por ende, probablemente que tenga hidrocefalia en el 85% de los casos. A la vez, en la imagen inferior vemos una tomografía axial, donde vemos la lesión expansiva y presencia de imagen en cálcica, como indica la flecha. Acá, en la siguiente imagen, una resonancia T1 sin contraste, con una lesión expansiva que desplaza la línea media. Un T2, vemos aquí la lesión prominentemente sólida. En las siguientes imágenes se observa cómo la lesión ocupa el cuarto ventrículo y en su totalidad oblitera las cisternas. A su vez, en la siguiente imagen, en un T1 en contraste, va a tener una caracterización con realce a los en contraste. En la imagen inferior vemos el realce, la lesión de contraste, un T1 con contraste, con a su vez y otras lesiones secundarias. Lo que es el epineumonoma supratentorial es de menor frecuencia. En el gráfico se observa suele ser una imagen, lesiones sólido-quísticas. En las lesiones quísticas vamos a tener la presencia de niveles asociados a lo que es edema vasogénico y circundante. Y a su vez, como desplaza la línea media hacia el lado contralateral. Una masa voluminosa, mixta, con hemorragia y puede tener necrosis. Relativamente bien delimitada con base cortical.
Entonces comenzamos con esta tomografía axial, ¿m? En donde vemos observar la lesión expansiva en el lóbulo parietal derecho, solioquística, ¿no? La presencia quística se va a caracterizar por esta imagen impodensa, y la presencia sólida por esa densidad, de mayor densidad, y áreas de densidad cásica puntiformes. Y asociado a lo que es este vasogénico, desplaza la línea media sobre la cuantera lateral, oblitera el ventrículo lateral, ipsilateral y el asta anterior del ventrículo izquierdo. En las siguientes imágenes son en resonancia, en un T2, la mejor caracterización se está dándose con la presencia de imágenes hiperintensas, que son las quísticas, y de señal intermedia, la parte sólida, ¿no? Vemos cómo esta lesión también asociada a vasogénico secundante, ¿no? Que mejor se va a ver en el plano, ¿no? En las siguientes imágenes vamos a tener en un T1 con contraste sagital, el realce al contraste, vemos un realce periférico de la lesión quística y la lesión sólida presenta un realce y le edema pasogénico secundante. Igualmente aquí, de nuevo con contraste, en la construcción coronal, vemos la lesión sólioquística, el desplazamiento de la línea media hacia la contralateral o alteración del ventrículo ipsilateral del lado derecho, ¿sí? Posiblemente tenga también, por la lesión expansiva, una hernia vacina. Igualmente, en el corte axial de esta resonancia, en un tumor contraste, la lesión expansiva solioquística. En las siguientes imágenes se va a ver un tumor contraste, la lesión solioquística, y el realce. Asimismo, también en las siguientes imágenes vamos a caracterizar las lesiones de esta, en un T2, la parte hiperintensa quística. En las siguientes imágenes vamos a ver la restricción a la difusión. Es una difusión, y la siguiente imagen es un ADC. Vamos a observar que en el ADC es hipointenso, y en la difusión hiperintenso, ¿no? Entonces cae la señal en la ADC, que quiere decir que restringe a la difusión. Igualmente, en la espectroscopía va a tener un aumento de la colina. En la siguiente imagen vemos una lesión bien expansiva, ¿no? Hacia el lado de la parte del lado izquierdo, del lóbulo parietal izquierdo, y bien expansiva, prominentemente sólida, que desplaza las estructuras adyacentes, produciendo un efecto de masa, y ocasionando lo que es hidrocefalia. A su vez, vemos en esta imagen ejemplar la presencia de vasogénico peridicional. En las siguientes imágenes vemos aquí la presencia de la difusión, la restricción a la difusión. En la difusión, y inferiormente en la imagen de adhesión, vemos la señal cae, entonces restringe la difusión. En un T1 contraste hay un realce parcialmente homogéneo de la zona de contraste, y que estas lesiones, a su vez, en la perfusión, se muestra aquí la vascularización predominante de esta lesión. Los epineumomas de la médula espinal, a su vez, son de menor frecuencia, y es una masa mágica circuita que realza, o sea, quistes, aguante edema secundante, localizado predominantemente con más frecuencia en la región cervical. Luego sigue la torácica y a nivel cono medular. Va a tener el signo de la gorra, hemocine en el margen craneal y caudal. Entonces, como se observa en el gráfico de la médula espinal, vemos su localización a nivel de la médula. En las siguientes imágenes vemos una reconstrucción sagittal, un T2, el engrosamiento de la médula espinal, a su vez la lesión expansiva
asociado también a lo que es edemas adyacente, ¿no? A su vez, tenemos en un T1 sin contraste, las lesiones y presencia de lesiones quísticas. En un T1 con contraste, vemos su realce a las lesiones de contraste. El epineumonema de la médula espinal, tenemos el signo de la gorra. Ese signo de la gorra se va a catalizar en estas imágenes, en esta secuencia NT2, Sakitel, en donde vemos este es el signo de la gorra en el aspecto superior de la lesión, que es una lesión prevalentemente quística, ¿no? Quística. Vemos aquí el signo de la gorra en el aspecto superior. Posteriormente, en esta secuencia de un nuevo contraste, vamos a tener su realza, su tras el contraste, y a su vez el edema mastogénico. En las conclusiones, entonces es importante la diferenciación de las lesiones, tanto sea en tomografía como en resonancia, para llegar a un diagnóstico diferenciales y así tener un tratamiento adecuado. Entonces decimos que lo más característico del suquepineumo es su localización en el piso del cuarto ventrículo. Entonces, el crecimiento lento y en primera instancia son asintomáticos. En la epineumo infradentorial, su característica importante es que clínicamente van a tener hidrocefalia y son plásticos, introduciéndose a sus agujeros de Magendie y desde el agujero de Lusca. Los epineumas superintoriales son lesiones expansivas, previamente sólidas, asociados a edema vasogénico, pero lesional, y el epineumo en la médula espinal de menor frecuencia, ¿sí? Asociado a lo que es el signo de la gorra. Y los otro grupo es en el epineumo bien diferenciado, que es el más frecuente, en el que se destaca en esta tomografía axial sin contraste la presencia de calcificaciones, la lesión hipodensa. En el oligodema anaplásico, es grado 3 de la organización, va a tener bordes parcialmente definidos, mayor extensión de la lesión, mm, y suele ser folioquística, ¿no? Expansiva, y surgen a nivel de la unión córtico-subcortical. Muchas gracias.